Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 8:42, recta final de nuestro espacio. Recibimos a José Luis Aguilar Hernández, él es subsecretario de Transporte Aéreo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. ¿Cómo le va, subsecretario? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Fabricio. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo muy cordial a toda la audiencia de Sonorama. Gracias. Algunos temas que vamos a conversar con nuestro invitado, pero quiero empezar directo a la vena con tal vez una de las cosas que mayores preocupaciones nos generan a los ecuatorianos. ¿Cómo es posible que un pasaje Quito-Guayaquil uno encuentre en $300, $400? Un pasaje Quito-Loja uno encuentre en $400, $500. ¿Qué está pasando con el tema de las tarifas de transporte aéreo, señor subsecretario? Bueno, Fabricio, sí, evidentemente es un tema que preocupa a la ciudadanía y nosotros justamente estamos trabajando en, de alguna forma, mejorar esta situación. Ahora, debemos comprender algo que es fundamental y es que la crisis del COVID a una de las industrias que más fuertemente afectó fue justamente a la industria aeronáutica. Como usted habrá visto, a nivel mundial, muchas aerolíneas, si no quebraron, tuvieron que entrar, ampararse en el famoso capítulo 11 de la legislación norteamericana para evitar los procesos de quiebra. Y esto no es ajeno a Ecuador. Nosotros sufrimos, como le digo, la crisis y hubo una disminución notable en la conectividad aérea. Ahora, nosotros de este momento evidentemente estamos en una recuperación importante de toda la conectividad del Ecuador, adentro del Ecuador y hacia afuera del Ecuador. Sin embargo, todavía tenemos ciertos rezagos y la industria todavía está golpeada. ¿Por qué es que no tenemos tanta conectividad aérea? Justamente, primero, por lo que le digo, que estamos en un momento de recuperación. Y segundo, no olvidemos que nosotros teníamos un competidor importante de las otras aerolíneas, que era TAME. TAME, lastimosamente, por las decisiones que se tomaron en anteriores gobiernos, entró en liquidación y dejó un gran vacío. Y nosotros de este momento tenemos a lo largo del país, lastimosamente, muchos aeropuertos que no están atendidos. Usted verá, por ejemplo, los aeropuertos de Esmeraldas, de Santa Rosa, de Latacunga, aeropuertos en el oriente, que lastimosamente, siendo muy buenos aeropuertos con buena infraestructura, no están siendo atendidos. ¿Y por qué no están siendo atendidos? Porque, como le digo, Fabricio, lastimosamente esa aerolínea dejó de volar. Es más, esa aerolínea, usted recordará, tenía aviones especiales para rutas cortas, que eran estos ATRs, aviones más pequeños. En su momento trajeron los Embraer y después, obviamente, el otro tipo de aviones para, sí, para esas pistas más cortas de la Amazonía, sobre todo, ¿no? Justamente ese tipo de aviones, aparte de que son diseñados para rutas más cortas, tienen costos operativos mucho más bajos y pueden justificar la operación aeronáutica. Las aerolíneas que en este momento están volando en el Ecuador vuelan con aviones grandes, sobre todo diseñados para las rutas más grandes del país, más largas del país, y esos aviones no pueden cubrir estas rutas cortas. Ahora, lo que sí también hay que recordarle a la ciudadanía es que estamos en temporada alta. Se acercan las festividades y toda la gente quiere viajar. Yo recomendaría a toda la ciudadanía que compre los pasajes con tiempo, porque lastimosamente, si cualquier persona se acerca a comprar un pasaje con poco tiempo, ese costo de ese pasaje va a ser muy elevado, porque lastimosamente así funciona. El mercado de la aviación es un negocio y opera bajo las reglas de la oferta y la demanda. Mientras más cerca usted se acerca de la fecha del viaje, y eso no le va a pasar únicamente con los pasajes internos, le va a pasar igual con los pasajes hacia afuera del país y pasa en todo el mundo. Entonces, una recomendación importante para toda la ciudadanía, en razón de que se acercan las festividades y todos queremos viajar, sobre todo después de que todos estuvimos encerrados mucho tiempo, ahora todos ecuatorianos, y eso pasa en todo el mundo, queremos viajar, compremos los pasajes con tiempo porque es algo importante con lo cual podemos ahorrar y encontrar pero pasajes. ¿se puede o no se puede regular el valor de los pasajes? Más allá de las consideraciones que usted nos ha señalado. Acá recibo un mensaje donde una de nuestras oyentes dice: estos precios están iguales antes de la pandemia, cuando todavía volaba TAME. O sea, no es que TAME se fue y se dispararon, ya estaban altos los precios. Yo le pregunto, ¿se puede o no se puede regular los precios de los pasajes aéreos aquí a nivel doméstico? Nosotros no podríamos establecer una especie de límite del costo de los pasajes aéreos. Eso evidentemente estaría en contra de las reglas del mercado de la aeronáutica, y eso no opera en ningún país, salvo ciertas excepciones de países en los cuales evidentemente lo que se ha hecho es ahuyentar a las aerolíneas y más bien afectar a la conectividad aérea. Entonces nosotros no podemos establecer, por así decir, bandas en las cuales operen los costos de los pasajes. Lo que sí podemos hacer, Fabricio, es fomentar que tengamos más aerolíneas en el país, porque mientras más aerolíneas vuelen en el país, los costos evidentemente van a reducirse. Cuando hace aproximadamente un mes Avianca comenzó a volar a Loja,
a Cuenca, inmediatamente hubo una baja importante de los pasajes. Eso opera siempre así. Y nosotros, por ejemplo, esta semana asistimos a la inauguración de una nueva aerolínea en el país, EcuAir. EcuAir anuncia ya que el 15 de diciembre tendrá sus primeros vuelos en la ruta Quito-Guayaquil y Guayaquil-Galápagos. Al tener un nuevo competidor en estas rutas, es evidente que eso va a forzar a las otras aerolíneas a reconsiderar el costo de sus pasajes aéreos. Como le digo, Fabricio, aquí opera básicamente las reglas del mercado de oferta y demanda. Pero ¿será que eso ayuda? Digo, voy a pensarlo mal, ¿no? Y a veces la sabiduría popular suele decir que, claro, entre 2 o 3 competidores se ponen de acuerdo y manejan precios similares. ¿Ah? ¿Es posible que en realidad se dé esa sana competencia para que pueda repercutir en una reducción de las tarifas y esto obviamente beneficia al usuario? Nosotros fomentamos justamente esta sana competencia. Bajo ningún concepto podríamos permitir que haya esta especie de acuerdos y creo que la legislación ecuatoriana tampoco la permitiría. Nosotros lo que fomentamos, como le digo, Fabricio, es que cada vez tengamos más competidores. ¿Y cómo podemos tener más competidores en el mercado ecuatoriano? Justamente con el trabajo que estamos haciendo. Por ejemplo, el tema de los cielos abiertos, una política que fue declarada en el gobierno anterior, pero que nunca llegó a la práctica. Nosotros estamos a las puertas ya de firmar, esperamos en el mes de diciembre, el acuerdo de cielos abiertos con Estados Unidos. ¿Qué va a permitir el convenio de cielos abiertos? Que tengamos más aerolíneas volando hacia el Ecuador con más destinos en Estados Unidos. Eso evidentemente va a permitir abaratar a mediano plazo los costos de los pasajes aéreos. Lo mismo al interior del país. ¿En qué estamos trabajando, Fabricio? En un plan de incentivos fuertes de los aeropuertos del país, con lo cual las aerolíneas vean más atractivos muchos aeropuertos que conversábamos que no están siendo utilizados al momento y adicionalmente al existir incentivos y rebajas, en definitiva, en las tasas aeroportuarias, eso termina repercutiendo en el costo de los pasajes. Yo hace pocas semanas viajé a Guayaquil en avión y digo, yo le pregunto si es normal que ahora le cobren un valor adicional, si es que usted quiere una mejor ubicación en el avión, en el asiento, o si quiere llevar una maleta. Antes sabía cómo llevar una maleta, ahora le cobran hasta por llevar una maleta de mano. O sea, puede llevar la mochila con la laptop o con la computadora en la cabina, pero si lleva una de mano que también va en la cabina, tiene que pagar. O sea, ¿es normal estos costos adicionales que están cobrando las aerolíneas? Esta política es una política que han aplicado las aerolíneas no en Ecuador, sino en la región. ¿Y qué es lo que busca? Más bien, eso lo que busca es que usted pueda encontrar pasajes más baratos, porque no todos los pasajeros tenemos las mismas condiciones de viaje. Por ejemplo, si yo viajo a Guayaquil y viajo de un día y vuelvo el día siguiente, no necesariamente tendría que pagar una maleta de carga, una maleta grande que me serviría quizás si me voy de vacaciones de unos 5 días. Al no pagar esa maleta grande, evidentemente puedo acceder a un costo de pasajes más bajos. Lo que tiene que quizás, o más bien dicho, lo que todos debemos tratar de entender es que justamente ahora estos viajes se adecúan a las necesidades de cada pasajero. Sin perjuicio de eso, Fabricio, como le decía, nosotros consideramos que lo fundamental en Ecuador este momento para tener unas mejores tarifas que sean asequibles para todos los ecuatorianos es fomentar la conectividad aérea. Por ejemplo, anunciamos que desde el 4 de enero LATAM vuela a Loja. Loja tenía una sola aerolínea que volaba y que conectaba la ciudad de Loja con Quito. Desde el 4 de enero LATAM también vuela a Loja y evidentemente eso va a influir en las tasas, en los costos de los pasajes aéreos. ¿Qué pasa con otras rutas, por ejemplo? Le pongo un ejemplo, Esmeraldas. ¿Ya? ¿Se ha pensado en esa ruta o todavía no hay en el horizonte que alguna aerolínea vuele Esmeraldas? Justamente el día de ayer yo mantuve una reunión con la alcaldesa de Esmeraldas. El tema de la reactivación de los aeropuertos pasa por un análisis de costos que tienen que realizar las aerolíneas que les justifique la operación aérea de esos aeropuertos. Y para eso, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos hacer un trabajo importante con las autoridades locales, con los gremios, tanto de la producción como turísticos, porque ellos a la final son los que garantizan la ocupación del avión y demostrar a las aerolíneas que la operación va a estar justificada. Ahora, en el caso de Esmeraldas hay un tema que hay que aprovechar y que ese aeropuerto es transfronterizo. Eso permitiría vuelos que en su momento eran usados esas frecuencias por TAME. Por ejemplo, Quito Esmeraldas, Esmeraldas Cali y lo mismo de regreso. Y tenemos... igual estamos en conversaciones con aerolíneas del sur de Colombia que les interesaría esas frecuencias. Ahora, como le decía Fabricio, nosotros también estamos saliendo de una recesión económica que fue provocada por el COVID y evidentemente estos procesos toman su tiempo. Toman su tiempo sobre todo para demostrar a las aerolíneas que esas rutas
les van a permitir generar utilidades, que es lo que busca evidentemente la transportación aérea. ¿Qué pasa con la ruta Santa Rosa? ¿Esa está funcionando en este momento? El aeropuerto de Santa Rosa, este momento tampoco tiene frecuencias regulares. Ahí tenemos... Yo conocí ese aeropuerto en 2019 y me quedé impresionado. Un aeropuerto grande, pero en este momento no está funcionando, está subutilizado o nada utilizado, de hecho. Los aeropuertos del país que no tienen vuelos regulares están siendo utilizados exclusivamente por la aviación que se denomina menor. Son vuelos privados, son avionetas, etcétera. Sí están siendo utilizados por ese tipo de vuelos. Frecuencias regulares no tienen. Sin embargo, Santa Rosa, yo le diría que estamos muy avanzados. Ahí debo reconocer el trabajo importante que hace el prefecto de esa provincia, impulsando justamente la reactivación de este aeropuerto, y ya tenemos interesados. Tenemos interesados justamente las aerolíneas grandes que vuelan en este país. ¿Y qué es lo que hacemos? Es lo mismo que le decía. Nos reunimos con las autoridades locales, con los gremios y justamente con las aerolíneas para evidenciarles que esos aeropuertos les van a permitir cubrir sus costos de operación. Ahora, lo mismo pasa en Santa Rosa. Es aeropuerto al sur del país, transfronterizo. Ese aeropuerto puede justificar cierto tipo de vuelos, en los cuales sean, por ejemplo, Quito-Santa Rosa, ojalá una conexión a Lima. Estamos trabajando en eso. Ahora, me piden que le pregunte, saliendo justamente de los vuelos domésticos, ¿qué pasa con rutas al extranjero que desaparecieron en su momento en el contexto de la pandemia? Quito-París, Quito-Sao Paulo, Quito-Toronto, por ejemplo. ¿Qué pasa con esas rutas internacionales que desaparecieron en el contexto de la pandemia? Sí. A ver, ¿qué ha pasado? Normalmente, Fabricio, lo que pasa es que cuando suceden este tipo de cosas de la pandemia o hay otras circunstancias con las aerolíneas dejan de volar y pierden sus frecuencias. Y eso es lo más grave, porque eso significa que ya no van a volver a volar. Las rutas que usted me mencionó, que son importantísimas, como por ejemplo Toronto, como por ejemplo París, no se han perdido. Las aerolíneas lo que han pedido es una suspensión temporal de esas aerolíneas. Pero no es que se ha eliminado esas rutas. O sea, podrían volver. ¿Hay una fecha para volver o no? De hecho, ellos han propuesto que el retorno de esos vuelos sería en el verano del año que viene. Así es como lo plantean ellos, ¿no? Porque es una temporada importantísima para ese tipo de vuelos. Entonces esperaríamos que para junio del próximo año esas aerolíneas puedan volver a volar. ¿Sabemos en qué estado está el proceso de liquidación de TAME? Claro, el proceso de liquidación de TAME continúa, o más bien dicho, todavía tenemos el liquidador, digamos así, porque la labor del liquidador originalmente debía haber acabado este año. Sin embargo, el presidente de la República consideró que en esta compañía en liquidación, como en otras compañías en liquidación públicas, se amplía por un año el periodo de liquidación. ¿Qué es lo que está haciendo el liquidador? Lo que normalmente hace cualquier liquidador, que es vender los activos para poder cubrir los pasivos de la compañía. En ese proceso se encuentra la liquidación. Para nosotros, Fabricio, lo que nosotros esperamos es que, por ejemplo, los aviones ATRs que yo le mencionaba, que son aviones para pista corta y que cubren distancias menores, esperamos que puedan ser adquiridos por alguna compañía ecuatoriana, porque eso nos va a garantizar que puedan ponerse a volar en el país. Yo, por ejemplo, nunca entendí que decida, sé que no es una decisión del gobierno actual, sino del gobierno anterior, porque esa fue una decisión del presidente Moreno, liquidar TAME y no vender TAME. O sea, digamos, TAME tenía incluso una lógica, conceptualmente hablando, de rentabilidad social, y por eso llegaba a probablemente destinos que no le representaban mucho económicamente, pero había un interés social. Los aviones hoy, ¿quién los está manteniendo? ¿Qué pasa con esas aeronaves? ¿Qué pasa con los activos de TAME? ¿A cargo de quién están? Bueno, como le decía Fabricio, todavía tenemos un liquidador. El liquidador es el representante legal de la compañía, y él debe garantizar justamente el buen funcionamiento y el mantenimiento, sobre todo de las aeronaves. Las aeronaves son los bienes más valiosos, usted comprenderá, Fabricio, de TAME, y esos bienes, debo decirlo con total transparencia, están bien mantenidos. Están, sobre todo en los hangares del aeropuerto de Quito, están cubiertos, digamos así, lo cual garantiza que están en buenas condiciones, y además se ha mantenido todavía el personal que le da mantenimiento a esos aviones. Entonces, ¿por qué se ha hecho esto? Porque no sería lo mismo vender aviones que no han sido dados el mantenimiento que vender aviones que están en buenas condiciones y tienen personal que les da mantenimiento. Hubiera sido una grave decisión si es que dejaban de mantenerse esos aviones y se los dejaba dañar, porque luego evidentemente el costo hubiera sido mucho menor el momento de la venta. Entonces le debo decir, como le digo, Fabricio, con total transparencia, que esos aviones están bien resguardados, tienen personal de mantenimiento, y lo que se está esperando evidentemente es la decisión del liquidador. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas no tiene injerencia sobre el liquidador, entonces las decisiones las va tomando el liquidador de la compañía. Usted me decía, ¿por qué se tomó esa decisión?
Lastimosamente fue una decisión tomada en su momento que no podemos nosotros responsabilizarnos ni analizar mucho la decisión que en su momento fue tomada, pero lo que le puedo decir es que el liquidador está avanzando justamente en este proceso que le corresponde. En la parte final de este diálogo le quiero preguntar, señor subsecretario, ¿qué significa la política de cielos abiertos que fue presentada por el presidente de la República en la práctica, ya en el beneficio tangible para el usuario, para el cliente, para el ciudadano? ¿Qué significa eso? Claro que sí. El beneficio tangible va a ser que vamos a tener mucha mayor conectividad en el Ecuador. Este momento las aerolíneas vuelan entre países en razón de convenios suscritos entre cada país. Y esos convenios establecen un número limitado de frecuencias entre cada país. El momento que nosotros firmamos un convenio de cielos abiertos, esa limitante se elimina. Eso significa que podemos tener más número de frecuencias, más número de vuelos, más número de aerolíneas volando hacia el Ecuador. Y sobre todo nosotros estamos avanzando de manera importante y como le decía Fabricio, esperamos que hasta diciembre ya puedan firmarse convenios de cielos abiertos con dos países muy importantes. Estados Unidos, que es uno de los mayores destinos de los ecuatorianos para viajar, tanto de turismo, estudios, etcétera, y Panamá. Panamá, como usted comprenderá, Fabricio, también es un hub muy importante de la región, de conectividad de la región. Se ha vuelto un destino importantísimo, sobre todo de conectividad. Entonces, con estos dos países que representan unos de los principales destinos de los ecuatorianos en el transporte aéreo, estamos muy, muy avanzados. Nosotros esperamos que el mes de diciembre ya se firmen los convenios. De hecho, debo decirle, Fabricio, hay un evento muy importante en Bogotá la primera semana de diciembre, en el cual van a estar muchos países no solo del continente, sino del mundo, para poder avanzar con la negociación de convenios de cielos abiertos y poder suscribir este tipo de convenios. Entonces, nuestro deseo, Fabricio, es que en diciembre estos convenios de cielos abiertos ya estén firmados. Correcto. Y con esto cierro. En algún momento se habló sobre una idea que no sé si madura alguna vez, de tener vuelos directos al Asia. ¿Eso es posible o no? Claro, a ver, ¿de qué depende? Depende mucho también del interés que en esos países pueda despertarse. Yo le voy a Yo tengo un buen amigo que está en sintonía, que es Esteban Ávila, que es un amante de la cultura asiática y que siempre va al Asia. Así que ha de estar interesado en Esteban de esta parte del diálogo. Sí, evidentemente Asia puede representarnos un destino muy importante, tanto de ecuatorianos que viajen allá como de personas de ese continente que vengan hacia acá. Yo creo que ahí podría representar algo muy importante el proceso que está llevando adelante el gobierno nacional de la delegación del aeropuerto de Manta. Ese aeropuerto, por su ubicación geográfica, significaría un aporte muy importante en la ruta hacia el Asia. Y nosotros nos encontramos llevando adelante justamente el proceso de delegación de ese aeropuerto. La otra parte, o más bien dicho, quienes están en el proceso son justamente una compañía coreana grande que maneja muchos aeropuertos, tanto en el Asia como ya acá en América del Sur, en el Perú, en Colombia, y ahora tienen interés en el Ecuador. Al tener un operador de aeropuerto de Manta de estas características, yo creo que justamente lo que van a promocionar es este tipo de vuelos. Justamente promocionando Sudamérica con Asia y Manta. O sea, sí podría haber un vuelo Manta-Seúl. Podría haber, o es muy loco pensar en eso. Este momento no es muy loco y sobre todo por el tema de la política de cielos abiertos. Ahí nosotros justamente estamos fomentando que el Ecuador pueda verse como un destino de todas las aerolíneas del mundo, podamos tener más frecuencias, más aerolíneas. Y ¿por qué no soñar con todo eso, Fabricio? Además, aprovechando la posición geográfica de nuestro país en la región y las buenas señales que da el gobierno nacional, el gobierno del encuentro hacia afuera. Creo que hay que rescatar, y esas son buenas noticias, Fabricio, y usted debe saber que este momento Ecuador dentro de la región da muy buenas noticias, da muy buena imagen para las inversiones extranjeras. Mire, el día de hoy justamente hay el evento de Ecuador Open for Business y no está ajeno el tema de aeropuertos y el tema de conectividad. Correcto, de esto habrá que seguir hablando. José Luis, gracias por el tiempo y por la gentileza. Gracias a usted, Fabricio. Muy amable a José Luis Aguilar Hernández, subsecretario de Transporte Aéreo, conversando aquí en A Primera Hora sobre los temas vinculados justamente a la situación aeronáutica, política de cielos abiertos, el tema de las frecuencias y los costos, que es un tema que tanto nos interesa. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.